Hola amigos, mi nombre es Felipe López, soy enfermero intensivista. El día de hoy vamos a hacer un video sobre el fallo en la extubación. Acompáñenme en este video. Bueno, hablar sobre el fallo en la extubación del paciente es un tema complejo. Vamos a tratar de resumirlo y hacerlo lo más entendible que se pueda. Recuerden que todo lo que se habla aquí en este canal es con base científica. Les voy a dejar un artículo en el cual se verificó toda esta información. Ahora sí, comencemos. La falla en la extubación del paciente, cuando le quitan el tubo orotraqueal del paciente y por ende le quitan la ventilación mecánica, pues es algo complejo. Es un trabajo arduo de todo el equipo multidisciplinario, médico, enfermería, nutrición, terapia física, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros poder tomar la decisión de pausar la ventilación mecánica y quitar la intubación orotraqueal al paciente, pues son un conjunto de cosas que tienen que estar funcionando al mismo tiempo. Por ejemplo, para nosotros poder extubar a un paciente, el paciente tiene que estar con los laboratorios de sangre lo más normal que se pueda. Hemoglobina por arriba de 12.5, que no tenga desequilibrio hidroelectrolítico, que ya haya resuelto la causa por la que el paciente se intubó, muy importante, y sobre todo verificar que el paciente tenga todo lo que se requiera para que la extubación sea exitosa y para no tener que volver a reintubar al paciente. Entonces, dentro del fallo en la extubación, los más comunes son edad por arriba de 60 años, porque recordemos que con la edad se va perdiendo masa muscular, se va perdiendo, muchas veces ya tienen otra patología agregada por la cual se intubó a este paciente. Entonces, ser mayor de 60 años es un riesgo para el fallo en la extubación de los pacientes. Otra es que el paciente, como les digo, no se debe de extubar en ningún paciente cuando está el paciente en estado de shock. Llámese choque del que ustedes quieran, ¿no? Choque hipovolémico, choque séptico, etc. Pero supongamos que el paciente se extuba y hace algún tipo de choque que no nos hayamos dado cuenta, o por hacer las cosas rápido no verificamos sus laboratorios y todo eso. Es un fallo, puede que ese paciente tenga un fallo en la extubación también. Un índice de masa corporal por arriba de 35. Los pacientes obesos va a ser mucho más difícil quitarle la ventilación mecánica y extubarlos. ¿Por qué? Por su misma complexión, ¿ok? Si el paciente todavía presenta, tiene que ver mucho, en dado caso que el paciente haya estado bajo sedación profunda o bajo sedación normal, manteniendo un RASS de -3, -4, va a depender mucho qué tipo de sedante se utilizó. Si se utilizó midazolam, propofol, entre otros, por mencionar algunos, ¿no? Que son los más comunes. Este paciente tiene que estar bien consciente al momento de la extubación, porque si todavía trae remanente de la sedación, muy posiblemente cuando nosotros le quitemos la ayuda con el ventilador mecánico y lo extubemos, ese paciente muy posiblemente se vuelva a quedar sedado o dormido y habría que iniciarle de nuevo la ventilación mecánica. El paciente tiene que estar muy consciente al momento del retiro de la ventilación mecánica. Y la otra son las comorbilidades. Por ejemplo, hay muchos pacientes que son diabéticos, hipertensos. Hay que controlarles bien sus signos vitales por completo para llevar a cabo con éxito una extubación. Tiene que ver mucho la patología por la cual nuestros pacientes se intubaron. Por ejemplo, no es la misma retirar de la ventilación mecánica y extubar a un paciente que estuvo por un SDRA severo o un síndrome de distrés respiratorio agudo en su modalidad severa, o sea, una patología pulmonar muy grave que lo llevó al paciente incluso a estar pronado, incluso a utilizar bloqueo neuromuscular
va a ser muchísimo más difícil de extubarlo y de retirarle el ventilador mecánico. A lo mejor sí se va a poder, pero vamos a tardar más días o incluso va a llegar a traqueotomía. Entonces, no es la misma extubar a un paciente con una patología pulmonar grave que a un paciente que lo metieron a cirugía y rompieron un vaso sanguíneo y su choque hipovolémico y se complicó. Entonces, no es la misma extubar a alguien con una patología pulmonar severa a cualquier otra patología. Recordemos, se intuba y se inicia ventilación mecánica porque el paciente lo requiere, ¿no? Pero es más difícil cuando tenemos patologías pulmonares de por medio. Y así el paciente de por sí se intubó por otra patología que no es pulmonar, lo que se intubó, si el paciente ya tiene EPOC o se conoce con alguna otra patología, pues va a ser mucho más difícil llevar a cabo una extubación con éxito, o va a tardar mucho más días. Otra de los fallos más comunes al retiro de la ventilación mecánica y la extubación es la duración de ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque entre más dure nuestro paciente bajo ventilación mecánica, va a ser más difícil extubarlo. Queremos verlo siempre sobresedado. Muchas veces están sobresedados los pacientes, malnutridos. Recuerden, son pocas las patologías que contraindican iniciarle una dieta enteral al paciente, ¿ok? Entonces, al paciente intubado hay que nutrirlo, siempre y cuando no esté contraindicado, ¿ok? Entonces, si de por sí el solo hecho de estar intubado y en cama sobreexige a su metabolismo, ahora imagínense dejarlo en ayuno prolongado sin requerirlo. Entonces va a perder muchísima masa muscular. Recuerden, los músculos de la respiración son principalmente el diafragma y también se va a atrofiar ese músculo. Mayor día de ventilación mecánica, mayor atrofia muscular va a tener ese paciente y va a ser más difícil sacarlo del ventilador mecánico. Que los electrolitos, el balance hidroelectrolítico, que los electrolitos estén como deben de estar en sus rangos normales. ¿Para qué? Para evitar un fallo en la extubación también de mi paciente. Y por último, verificar el estado hemodinámico de mi paciente. Que todos sus signos vitales estén adecuados para llevar a cabo la extubación. Para decir que hubo un fallo en la extubación del paciente, van a pasar de 24 a 48 horas posterior a quitarle el tubo orotraqueal al paciente. Hay que estar vigilar muy bien el estado hemodinámico de mi paciente, el estado neurológico y el estado respiratorio principalmente. ¿Por qué? Porque si mi paciente aún está en el lapso de las 24 a las 48 horas, que son las horas más críticas post-extubación, si mi paciente se encuentra taquipnéico, taquicárdico, hipertenso, con datos francos de cansancio, muy posiblemente habrá que intubar a este paciente. Es por eso que debemos de estar con él a pie de cama desde el momento de retiro de la sedación, desde el momento de retiro de bajar parámetros ventilatorios y desde que lo extubamos y posterior a las horas que les comenté. ¿Por qué? Para evitar un fallo en la extubación. Entonces, toda esta información está en un artículo científico que les voy a dejar acá abajo en la descripción. Recuerden compartir, darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Gracias.